amigas, estamos de vuelta en Las Cosas Como Son, conversando con Laureano del Castillo, que es director de CEPES y además miembro de la plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, que ha emitido un comunicado, un pronunciamiento llamando la atención sobre algunos de los artículos de la ley 30230, conocida como el paquetazo ambiental, que trae un contenido que afectaría la propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Y Laureano, nos estabas explicando justamente el problema del reconocimiento. Y yo recuerdo que durante el gobierno de Fujimori se creó el programa especial de titulación de tierras. ¿Cierto? Pero luego, durante el segundo gobierno de García, en estos procesos de fusiones por absorción que hizo el gobierno de García, esto pasó a COFOPRI, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el estado de cosas? Ahora, ¿quién se hace cargo de esto? Muy buena pregunta, porque efectivamente aquí se generó una suerte de tierra de nadie, ¿no? Porque como el PET, que dependía del Ministerio de Agricultura, fue absorbido por COFOPRI, que dependía del Ministerio, que depende del Ministerio de Vivienda, entonces, digamos, la posibilidad de regular esto, la rectoría, como se dice en derecho, estaba en el Ministerio de Vivienda. Era un poco absurdo, porque estamos hablando de tierras básicamente agrícolas. Claro. Así es. Entonces, el año pasado, 2013, recién se resolvió eso, primero con una norma de menor jerarquía y después cambiando la ley orgánica del Ministerio de Agricultura. Entonces, el Ministerio de Agricultura es el órgano rector en materia de titulación y saneamiento de la propiedad en general. Y los ejecutores son los gobiernos regionales. Pero claro, si no hay normas claras, porque han habido muchos cambios, entonces ahí se requería que el Ministerio de Agricultura diga, bueno, así son o así deben ser las cosas. Ahora resulta que con esta ley nuevamente hay un proceso de saneamiento de la propiedad, ojo, solo para los inversionistas, a cargo de COFOPRI. O sea, volvemos otra vez a darle a COFOPRI una responsabilidad en el ámbito rural de un medio que no conoce. Que además se supone que está en agricultura, Así porque es. no es que han derogado esa norma. No. O sea, entramos a una contienda de competencia, Una digamos. posible contienda de competencia si hubiera el ánimo del Ministerio de Agricultura de decir, oiga, Claro, esto es lo mío, ¿no? Entonces no crucen ahora, fronteras. también señalan ustedes que no solamente esto afectaría lo que es el área de influencia directa de los proyectos, donde hay pues una normatividad en relación a los acuerdos entre la comunidad y, por ejemplo, el inversionista minero, no hay todo un procedimiento establecido, sino también a las áreas de influencia indirecta. ¿Y esto cómo? O sea, esto puede ser, no sé, puede abarcar todo el territorio de una comunidad de repente. Puede abarcar todo el territorio de la comunidad y aún más. Porque de lo que hay que partir en este caso es que quien define cuál es el área de influencia directa del proyecto y por lo tanto el área de influencia indirecta del proyecto es el mismo inversionista, es el mismo titular del proyecto. Él dirá, bueno, sobre esto necesito. Y esa es la solicitud que va a ir al órgano, si se trata de tierras privadas, a COFOPRI, si se trata de tierras públicas, a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Entonces ahí hay un exceso. Y ojo, hemos estado enfatizando en el diálogo en que esto afecta a comunidades. Yo diría que la norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen y no está georreferenciado, pero puede afectar también a un universo muy grande de pequeños agricultores, pequeños propietarios que tampoco tienen título. Que es un universo muy significativo. Así es. Una porción significativa. Y supongo que además hay todo un tema en ciertas zonas, lo que antiguamente se llamaban las zonas de colonización hacia la ceja de selva, donde además hay propietarios, posesionarios y una serie de regímenes intermedios, digamos, no muy formales. Así es, de gente que está ahí en condición, como decimos los abogados, en condición de precariedad, es decir, no tiene un contrato, no tiene un derecho, tiene la posesión. Pero olvidémonos que aquello de la tierra es de quien la trabaja y por lo tanto el que posee y trabaja la tierra es el titular, ya pasó la historia. Claro, aunque haya estado ahí 40 años o 50 años o 100 años. Lo que importa ahora es tiene título, lo tiene escrito, eso es lo que vale. Ahora, frente a esta norma, ¿no? Y además ustedes señalan que esto afecta evidentemente derechos colectivos. Cierto. Y entonces ahí no solamente estamos hablando de la legislación de comunidades, sino también tiene que ver con lo que es la normatividad vinculada a pueblos indígenas. O sea, esto
implica también una afectación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Claro, y ese es un debate que venimos teniendo en el país hace un buen tiempo, porque digamos hasta el año 69 era claro que las comunidades campesinas eran los pueblos indígenas. Como dije, hasta ese año se llamaban simplemente comunidades indígenas. Así es. La ley de reforma agraria distinguió entre comunidades campesinas en la costa y en la sierra, aunque después empezó a reconocerse también en la selva, y comunidades nativas en selva y ceje de selva. Cuando se aprueba la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, algunos funcionarios nos salen diciendo que no, la ley es para pueblos y las comunidades no son pueblos. Oiga, ¿en qué momento cambió la naturaleza? En derecho tenemos un aforisma, las cosas son lo que son y no como se llaman. Entonces, son pueblos indígenas que en el Perú se organizan y son reconocidos como comunidades. Porque digamos, bajo el criterio que estás señalando, que me parece que es un criterio que se ciña a lo que es la normatividad, una norma de este tipo debió haber pasado por un proceso de consulta previa. Con toda razón, si es que va a afectar de manera directa, como el mismo proyecto dice, influencia directa e incluso indirecta, porque la afectación, el ámbito de afectación indirecta afecta de manera directa a otras personas. Lo cual podría llevar entonces a que esto pueda llevarse, no sé, al Tribunal Constitucional y una vez más terminar en un proceso en la Comisión Interamericana. Eventualmente. Ahora, un poco para terminar, porque se nos va el tiempo, ¿qué es lo que proponen ustedes finalmente frente a este escenario y esta norma? Bueno, hay otras organizaciones y profesionales que están cuestionando algunos aspectos de esta ley. Nosotros nos sumamos, pero en este caso pedimos especial atención a esos artículos que están en el título tercero de esta ley, para efectivamente modificarlos a la luz de no solamente normas nacionales y constitucionales, sino compromisos internacionales, de lo que no podemos zafarnos, ¿no? Estamos queriendo salir del problema de los límites marítimos con Chile para respetar las normas internacionales, y esto que tenemos dentro de casa lo estamos obviando. Y digamos, de alguna manera estamos, en nombre de promover la inversión, estamos afectando el marco institucional. Así es. Laureano, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero darte las gracias y decirle a nuestros amigos y amigas que nos han visto que este es un tema muy importante y que puede generar nuevos conflictos en nuestras regiones. Así que hay que estar atento y ojalá que el gobierno entienda que no se pueden dar normas que afectan los derechos colectivos de las comunidades campesinas y nativas y tampoco de los pequeños propietarios, los derechos individuales de los pequeños propietarios. Eso ha sido todo por hoy en Las Cosas Como Son.